Señor consejero, le agradecemos la ponencia que ha hecho con tanta pasión, que ha generado múltiples inquietudes que intentaré trasladarle fundamentalmente en dos grupos, aquellas que afectan al tema de la ponencia y aquellas que son un poco más de interés general de la realidad nacional. Usted ha destacado el impulso que el Gobierno está dando al uso de la biomasa. La pregunta concreta es si considera que el uso de la biomasa puede extenderse fuera del ámbito de edificios públicos sin necesidad de un régimen intensivo de ayudas, y la conecto con otra inquietud que hay al respecto, para saber si está hablando con el ministro de Energía para que la próxima subasta de renovables no sea solo de energía fotovoltaica y eólica. Bueno, pues respecto a la primera parte de la pregunta, yo creo que los sistemas de redes de calor están orientados a la demanda privada sin que tenga que estar soportado en ayudas públicas. De hecho, hay redes de calor privadas. En Móstoles hay una, en la que tenemos en Soria, que participamos, donde pues funcionan sin régimen de ayudas y en un régimen óptimo económico. El ejemplo también es Dinamarca. En Dinamarca las redes públicas no están soportadas en ayudas. En definitiva, no parece que sea absolutamente necesario. Ahora bien, si en el ámbito político se quiere incrementar el paso y aligerar el paso hacia esos objetivos 2020 y 2030, pues bueno, se pueden pensar en incentivos desde el punto de vista de bonificaciones en el IBI temporal a aquellas viviendas que pueden utilizar sistemas con biomasa y, por tanto, incentivos de este tipo. Pero, en definitiva, es perfectamente económicamente sostenible este tipo de redes de calor sin ayudas públicas. Muy bien, muchas gracias. Otra de las inquietudes que nos han trasladado es que ha colocado los productos forestales y la madera en particular como uno de los pilares del desarrollo rural. ¿Cómo ha afectado la crisis de la construcción a este mercado y cómo se plantea el futuro en ese sentido? Bueno, pues aunque pudiera parecer que la crisis de la construcción ha tenido una relación directa e inmediata con la madera, realmente la madera había sido olvidada de la construcción en la época de la crisis. Se utilizaba muy poco la madera y eso ha hecho que resista de alguna manera mejor el embate y el envite de la crisis. Lo que yo creo que ha provocado esta crisis es una mejora de la eficiencia de estas empresas madereras, una búsqueda de los mercados exteriores y bueno, buscar otras sinergias, otras utilizaciones y convencer al sector de la construcción de que la madera es un buen medio, un buen material para alcanzar esa eficiencia, aislamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy yo creo que es una industria fuerte en Castilla y León, la madera. Ha apostado por la innovación, por esa internacionalización, por esa diversificación y, por lo tanto, no creemos que la crisis haya sido especialmente mala. Ya saben que, lo decían los economistas, Keynes y otros economistas, las crisis siempre tienen un efecto sanador, un efecto necesario, incluso para ellos, en los ciclos en los que vienen, y creo que en el ámbito de la madera ha sido, si no sanador, si al menos beneficioso. Muy bien. Siguiente pregunta está relacionada con las expectativas desde Castilla y León hacia el nuevo Plan Estatal de Vivienda y las sugerencias y aportaciones que se han hecho alrededor del mismo. Bueno, la verdad es que yo tengo que agradecer aquí dos miembros del Gobierno de la Nación, dos, ministra y ministro, los esfuerzos del Gobierno de la Nación en el Plan Estatal de Vivienda. En los peores momentos de la crisis, el Gobierno, desde luego, con Castilla y León, se ha comportado de forma admirable. Las inversiones en infraestructuras viarias, ferroviarias, en carreteras y, desde luego, las dotaciones del Plan de Vivienda han sido extraordinarias. Eso nos ha permitido hacer ese esfuerzo que antes he comentado en materia de ayudas, en materia de rehabilitación, renovación y en materia de fomento. Por lo tanto, parto de la felicitación por haber mantenido ese plan de vivienda que terminaba en el 2016 y que por la coyuntura política parlamentaria ha tenido que prorrogarse un año más al no haber podido hacerse el nuevo plan de vivienda de 3 años. Bueno, hemos tenido la conferencia sectorial de vivienda y el ministro nos ha expuesto los planes del nuevo plan, unos planes basados en principios que compartimos plenamente y en los cuales únicamente nosotros hemos tratado de aportar algo en nuestra perspectiva de medio rural. Y es que hemos pedido que haya posibilidades de ayudas a la vivienda para la rehabilitación en el medio rural, que no tenga que ser ayudas para edificios de comunidades, porque en los pequeños pueblos no hay edificios de comunidades. Son pequeñas casas de propietario único que necesitan accesibilidad
accesibilidad, especialmente accesibilidad, que necesitan eficiencia y aislamiento, y por lo tanto hemos pedido que haya una perspectiva y unas ayudas que puedan implementarse en el medio rural. También hemos puesto de manifiesto que había que retomar la fiscalidad de las ayudas para las personas más necesitadas, que reciben ayudas y luego tienen una consecuencia fiscal. Medidas de acompañamiento social en los supuestos de procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que siempre es necesaria en esos barrios, como he dicho yo, con necesidad de cohesión social. Por lo tanto, yo creo que todas esas sugerencias han sido muy bien acogidas y esperamos colaborar con el Ministerio, que ha estado siempre abierto a las sugerencias de las comunidades autónomas. La verdad es que fue una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, donde hubo un clima de concordia, un clima de objetivos comunes, donde no había partidismos políticos, bloques políticos, había unos objetivos claros, porque en definitiva yo creo que en dar servicio público al que más lo necesita, todos estamos de acuerdo. Estupendo. La siguiente pregunta es relativa a las autopistas de la información, que se identifican como tan importantes como el transporte de personas y mercancías. Hablamos concretamente de la conectividad, de Internet, de las redes de comunicaciones. La pregunta va relacionada con la posibilidad de solicitar a empresas proveedoras de sistemas de telefonía y comunicación una mayor colaboración. Y aquí me permito, digamos, acompañar la pregunta con una pequeña reflexión alrededor del acuerdo que firmó en el año 2016 don Juan Vicente Herrera como presidente, y que de alguna manera ha supuesto que en este momento ya el 80% de Castilla y León disponga de redes 4G y que haya una penetración de Internet muy alta, cercana al 98% de las empresas. Sí, puede hacer una reflexión. Sí, cómo no. La responsabilidad de telecomunicaciones está también en esta consejería que tengo el honor de presidir. Ciertamente la política de telecomunicaciones de banda ancha de Internet está muy condicionada por la normativa europea y española. Hablamos de una normativa que prohíbe, en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las ayudas de Estado. Hablamos de una normativa que pretende la competitividad y el libre mercado, y por lo tanto eso trasladado a la legislación nacional impide que el Estado y que la comunidad autónoma haga por sí labores que no sean solamente de incentivar a las empresas con convocatorias de ayudas públicas para extender redes. Dicho lo cual, esa perspectiva tan halagüeña que usted plantea no es tan así. Yo podría decir, sí, Castilla y León es un ejemplo de conectividad. Tenemos problemas de conectividad en el medio rural, que es lo que nos preocupa, en esa orla complicada donde no puede llegar la fibra, donde es complicado que llegue la señal de radio 4G, y donde estamos actuando con múltiples programas, entre ellos un programa muy importante de la mano del Gobierno de la Nación, que son escuelas conectadas, que permitirá llevar fibra óptica a todos los centros escolares de Castilla y León y, por tanto, a las poblaciones. Estamos trabajando en esos lugares donde la orla geográfica impide ese otro tipo de comunicaciones, la comunicación por satélite, donde hacemos convocatorias, una de las cuales se publicó recientemente, para subvencionar esos 400 euros que cuesta el equipo, y que, por lo tanto, nadie en el medio rural, una casa rural, un pequeño negocio, puede decir que no puede instalarse en Castilla y León por no tener conectividad. Es un tema complejo que podría incluso llenar una charla como la que estamos haciendo, en el que Castilla y León estamos trabajando, pero tenemos todavía dificultades, no más, desde luego, que otras comunidades con la misma orografía, y que, bueno, estamos alcanzando algún éxito también. Muchas gracias. Pasamos a una pregunta de carácter un poco más amplio, acerca de la postura de la Junta de Castilla y León tras la renuncia de Adif al soterramiento del AVE en Valladolid. Si quiere hacer alguna reflexión, hay varias solicitudes de información al respecto. Bueno, pues realmente estamos en esta sala las tres patas de esa mesa, ¿no?, que es el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que es el Gobierno y que es la comunidad autónoma. Yo creo que, claro, a veces cuesta mucho admitir que sean análisis ex post de situaciones que hay que analizar ex ante. Es decir, cuando yo sé el número de la Lotería Nacional, pues estupendo, lo sé, pero yo antes no lo sabía. Cuando se crean estas sociedades de integración del ferrocarril, se crean en un contexto de situación de plusvalía urbanística que financiaba cualquier cosa. Es decir, las infraestructuras ferroviarias estaban en los centros de las ciudades con un terreno, unos espacios, unos solares verdaderamente pues muy suculentos,
para el ámbito inmobiliario, y lo que se hacía es una sociedad en la que se trasladaban esas instalaciones a un lugar de la periferia, se vendían esos terrenos y con esa plusvalía legítima y por tanto perfectamente regular se financiaban esas grandes infraestructuras. Claro, con la crisis económica ese escenario se ha terminado y ahora somos herederos de unas sociedades en una realidad que no es la que existía, con las grandes dificultades que eso conlleva. Yo creo que aquí lo importante es hacer lo que se está haciendo, que es las tres administraciones ir de la mano para buscar la solución más adecuada a los intereses generales, con responsabilidad. Y los intereses generales con responsabilidad no es hacer infraestructuras de 1.500 millones de euros, porque sería insostenible desde el punto de vista económico-social, pero sí dar un servicio adecuado a aquellas ciudades donde la integración del ferrocarril es un elemento de modernidad y un elemento de futuro para esas ciudades. Yo creo que está en el buen camino, ha habido reuniones incesantes entre todas las partes y tenemos, querido alcalde, un consejo de administración de la sociedad precisamente esta semana en la que esperemos alcanzar un modelo que permita mantener un proyecto de soterramiento, de integración que sea razonable y que sea bueno para Valladolid, y lo que es bueno para Valladolid es bueno para Castilla y León. Muchas gracias. La siguiente inquietud pasa alrededor de que en Castilla y León tenemos cerca de 6.000 núcleos de población. ¿Cuál es su opinión sobre la fusión de municipios y sobre el papel de las diputaciones? Yo creo que más que mi opinión, yo puedo contar, pero muy brevemente, la política de ordenación del territorio de la comunidad, que no está en mi responsabilidad, sino en la de la Consejería de Presidencia. Creemos que nuestro modelo de ordenación de territorios es ante todo un modelo pactado, ya lo dije antes. Ha habido un pacto político que ha determinado cuál es el modelo territorial de Castilla y León, a través de una ley de ordenación del territorio, a través de un mapa de ordenación del territorio que ha sido hablado, consensuado dentro del marco de ese gobierno abierto que caracteriza al gobierno de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto ahí se consume la ordenación del territorio. Y desde luego no contemplamos que no existan las diputaciones. Desde luego a mí, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, si me desaparecen las diputaciones, me desaparece un instrumento capital para llevar políticas de apoyo, de ayuda al medio rural. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene estructurada en dos bloques relacionados. El primero afecta a la problemática de la despoblación en Castilla y León y soluciones que se puedan abordar a partir de ahora. Y la segunda pregunta es más de carácter político con relación a la situación nacional tras el Congreso del Partido Popular y cuál es su percepción acerca de del próximo rol o no que pudiese tener don Juan Vicente Herrera en el Congreso Regional de abril. Vienen ambas preguntas bajo el mismo remitente. Preguntas diversas y contundentes las dos. Respecto a la primera parte, la pregunta exactamente se formulaba diciendo que, para no equivocarme en la respuesta. Sí. La pregunta es cómo se está abordando el tema de la despoblación. Bien, ¿cómo se está abordando? Bien. A ver, la despoblación dije antes que era una de nuestras principales amenazas. Si hacemos un análisis DAFO de la comunidad, nuestra debilidad, nuestra amenaza es la despoblación. Y se está abordando como se tiene que abordar. No hay una receta contra la despoblación. Hay muchas recetas contra la despoblación. Nuestras políticas transversalmente tenemos el encargo del presidente que vayan dirigidas a crear empleo, a crear servicios, a acercar servicios al medio rural. Quien marcha del medio rural es porque no tiene trabajo para vivir allí, quien no tiene vivienda, quien no tiene servicios, no tiene médicos cerca ni un transporte. Y ahí es donde tenemos que acudir. Todas nuestras políticas del Gobierno van en esa dirección. La preocupación de Castilla y León por la lucha contra la despoblación, que también se le llama con carácter más genérico, con otros nombres, pero está claro que es despoblación, un nombre certero. Bueno, yo creo que ha sido enarbolada por el presidente de la Comunidad en Europa, en el Comité de las Regiones, donde ha sido ponente de la preocupación de la agenda de la despoblación. Ha sido abordada también en la conferencia de presidentes, donde se ha introducido como agenda y está trabajando el Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas en abordar el problema de la despoblación. Pero yo creo que el problema de la despoblación se aborda con medidas como las que he hablado. Fijar población en el medio rural significa fijar servicios, fijar igualdad, un derecho constitucional innegable, y fijar desde luego formas de vivir. Si no hay formas de vivir en el medio rural, no va a haber población en el medio rural, y desde luego si el medio rural se despuebla, acabaremos con nuestro medio natural, porque nuestros mejores agentes medioambientales y conservadores son los agricultores, los ganaderos y los vecinos del medio rural. Estamos comprometidos con la lucha contra la despoblación.
En cuanto a la segunda pregunta, el escenario, hombre, lo que vaya a hacer el presidente Juan Vicente Herrera será lo que él quiera hacer. Merecimientos no le faltan para hacer cualquier cosa que quiera encarar por su peso, por su solvencia, por su experiencia, por sus resultados. Por lo tanto, a mí, un humilde consejero de Fomento y Medio Ambiente, no me corresponde decir qué tiene que hacer el presidente, pero desde luego yo quiero contar con él cuanto más posible. Bueno, cerramos el turno de preguntas con una que está muy relacionada con la anterior, pero que le afecta a usted directamente. Y dice si se ve al frente de responsabilidades políticas en el PP de León ante el Congreso Provincial de primavera. Yo me veo al frente de la misión que me corresponde hacer en defensa de los intereses generales de mi tierra, de Castilla y León, de León y de España. Por lo tanto, no tengo ninguna especial querencia por nada, sino trabajar por el conjunto de los intereses generales en consecuencia. Y no solo trabajo yo, trabajamos muchísimas personas que como miembros del partido o no miembros del partido realizamos la labor que nos corresponde con tanta inquietud como cualquier otro. Por lo tanto, no hay ninguna pretensión sino trabajar por los intereses públicos. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hemos cubierto la mayor parte de las inquietudes. Insisto en que son demasiadas, pero estamos ya excedidos en los tiempos. Por lo tanto, procedo con la bendición de don César Chiva a realizar el cierre de esta sesión, agradeciendo, por supuesto, al excelentísimo ministro de Justicia, don Rafael Catalá Polo, a la excelentísima ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, a, por supuesto, José López Tafal, director regulatorio de Acciona, a la representación de las instituciones políticas aquí presentes, a la prensa y en especial también a Executive Forum, que nos ha dado la posibilidad, y en la persona de don César Chiva, a todo el equipo de colaboración que hacen este tipo de actividades tremendamente interesantes que sean posibles en este momento, ¿no? Así que muchas gracias por su atención y aquí cerramos la ponencia.